la derrota de Morena en su principal bastión político a nivel nacional nos tiene que obligar a tratar de analizar con mucho detalle exactamente qué pasó en la elección del pasado 6 de junio. ¿Por qué el partido en el poder, que además nació con una fuerza inusitada en la propia Ciudad de México, se convirtió en un partido pues desplazado en 9 de las 16 delegaciones o alcaldías, como se denominan ahora, de la ciudad, creando una especie de corredor opositor en una buena parte del territorio de la ciudad: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tlalpan, se convirtieron en entidades opositoras a partir del domingo pasado. Y la Ciudad de México vio cambiar radicalmente el mapa de la configuración política en un momento en el que todo parecía apuntar a una verdadera aplanadora por parte de Morena, al menos en la Ciudad de México. El hecho, sin duda, de que la Ciudad de México fue el epicentro de la pandemia en el país y que derivó pues en un trastocamiento de las estructuras políticas y sociales, económicas de la ciudad, es un elemento que hay que ponderar. Si bien la intervención del gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar la pandemia y para evitar que se desplomara la ciudad en términos sanitarios, que pudiera hacer frente al desafío de la reconversión hospitalaria y del suministro adecuado e inmediato de pues material, de suministros médicos para enfrentar la pandemia, es algo que motivó pues una serie de reconocimientos al trabajo de Claudia Sheinbaum. En este mismo espacio hablamos de que sin duda uno de sus principales puntos a favor fue la intervención inmediata para resolver la carencia de camas de hospital y la forma en la que el gobierno pues logró armar toda una estructura sanitaria complementaria para hacerle frente a la tragedia. Hay otro elemento que hay que evaluar: la tragedia terrible que ocurrió en la línea 12 del metro en Tláhuac, y evaluar si este accidente, si esta tragedia, que todavía no tiene una respuesta en términos de qué pasó, de qué ocurrió, pudo haber sido este punto de inflexión para que la ciudad presentara el mapa político que hemos visto en las últimas horas a partir de los resultados de la elección. Pensando en estos ejes, tenemos que evaluar exactamente cómo votó la gente en la Ciudad de México y si esto representa una responsabilidad política para el gobierno de la ciudad o significa una responsabilidad política para el gobierno federal o para las estructuras partidistas o para la propia Claudia Sheinbaum. Cuando se analiza ya a detalle lo que ocurrió en la Ciudad de México en términos electorales y podemos ver el mapa prácticamente casilla por casilla de lo que pasó el domingo pasado, entonces el panorama es un poco más claro. Lo que podemos observar en este mapa a detalle es que en prácticamente todas las alcaldías hubo una muy fuerte disputa entre la oposición, los diferentes candidatos opositores y los candidatos de Morena, y que los márgenes de ventaja en muchos casos fueron mínimos, fueron verdaderamente muy insignificantes en términos numéricos. Es decir, la oposición ganó alcaldías, pero no arrasó para obtenerlas. Eso significa que el trabajo político por parte de Morena quizá pueda ser uno de los corresponsables directos de esta debacle. ¿Y por qué hablo del trabajo político? Porque sin duda estamos hablando
de que el partido quizá podría tener informes de cómo movilizó a sus fuerzas promotoras del voto, si es que las movilizó, cómo movieron los recursos para las campañas, cómo se hicieron los trazados de proselitismo, cómo se establecieron las rutas y las definiciones de los actos de campaña en cada una de las localidades, qué tanto trabajaron a ras de suelo las estructuras partidistas para promover el voto directamente en las calles, directamente en las colonias, directamente en los barrios. Es muy importante entender esto, porque cuando vemos en el mapa el resultado electoral, entonces resulta que la oposición en realidad pudo verse beneficiada de un deficiente trabajo político de cara a la elección intermedia. Hay un elemento más que a mí me permite tener este panorama. En febrero pasado, un grupo muy significativo de consejeros de Morena en la Ciudad de México emitieron un comunicado externando su preocupación por la forma en la que la dirigencia estatal a cargo de Héctor Ulises García, dirigente del partido Morena en la Ciudad de México, estaba definiendo las candidaturas en las alcaldías. Mencionaban inconformidades muy significativas en Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Milpa Alta y Coyoacán. Algunos de estos señalamientos hablaban de una falta de atención por parte de la dirigencia estatal a las exigencias y a las consideraciones de la militancia en las demarcaciones. Este documento que firmaron 38 militantes y consejeros del partido, pues fue desoído por las autoridades partidistas de Morena en la Ciudad de México, y puede ser quizá un elemento para entender que la ruptura interna, la falta de cohesión interna de Morena en la Ciudad de México derivó en lo que estamos observando como un verdadero golpe a la tendencia nacional de crecimiento de Morena en esta elección. Hay voces que hablan de una falta de pericia política por parte de la dirigencia estatal de Morena en la Ciudad de México. Sin embargo, también hay que reconocer que la pandemia pudo haber frenado el trabajo proselitista de calle a calle y que quizá no se pudo encontrar una nueva forma de acercarse a la gente para llevar el voto a las urnas. De alguna manera, el trabajo político de Claudia Sheinbaum está siendo evaluado en función de los resultados obtenidos en esta elección y evidentemente no es para menos. En términos claros, el jefe político de la entidad pues es Claudia Sheinbaum y ella, por supuesto, lleva responsabilidad directa en este asunto. La designación de Héctor Ulises García como dirigente estatal del partido pues fue leída en su momento como una imposición directa de Claudia Sheinbaum, de quien era pues un cercano colaborador, un aliado en la central de abastos donde estaba anteriormente. Pero además el desplazamiento de figuras como Ricardo Monreal de la toma de decisiones está siendo considerado como un elemento fundamental en esta debacle. Hay quienes afirman que Monreal jugó en contra del gobierno de Morena, en contra de los candidatos de Morena, principalmente en su bastión, la alcaldía Cuauhtémoc, donde una candidata que fue su empleada, que fue su colaboradora cercana, se hizo con el gobierno en la alcaldía, pues derrotando a la candidata de Morena, Dolores Padierna. La jefa de gobierno parecía estar convencida de que el triunfo de Morena en la ciudad sería apabullante. El propio líder de Morena habló de que iba a arrasar
en la ciudad, y desde esa posición la perspectiva de prácticamente todos era que la Ciudad de México iba a tener pues una elección prácticamente de trámite en la que no iba a haber mayores sorpresas, salvo los bastiones muy difícilmente disputables del panismo en alcaldías como Miguel Hidalgo o Benito Juárez o Coajimalpa en posesión del PRI desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre, sin embargo, es una fuerte llamada de atención para la jefa de gobierno de la ciudad. La posibilidad de que Claudia Sheinbaum pueda disputar con fortaleza, con poder, la candidatura presidencial de Morena en 2024 dependerá de su capacidad de reconstruir el entramado político de la ciudad y de sobreponerse a esta debacle en términos electorales que ha sufrido. Eso significa, por supuesto, pues lo que en política se llama dar un golpe de timón, entender lo que dijeron las urnas, entender lo que dice la gente y sobre todo acusar recibo del evidente voto de castigo que surgió en la ciudad. Es evidente también que la jefa de gobierno debe mover las piezas que integran su círculo político. Después de una debacle como esta, sería pues prácticamente suicida que no hiciera cambios en su gabinete, que no hiciera cambios en la esfera política de su administración. Sería verdaderamente un suicidio que no acusara recibo del evidente voto de castigo que se ha escuchado en la Ciudad de México el pasado domingo 6 de julio. Es importantísimo que la jefa de gobierno pueda ser sensible a este grito de las urnas cuando las condiciones estaban dadas para que la ciudad retuviera el control político en la mayoría de las alcaldías. La buena noticia para Claudia Sheinbaum es que el Congreso local pues seguirá teniendo la mayoría morenista. Eso significa que una buena parte del electorado no decidió desplazar definitivamente a Morena de la toma de decisiones en la ciudad. Lo que viene en los próximos días, en las próximas semanas, seguramente será pues una serie de movimientos políticos, tanto a nivel local, a nivel de la Ciudad de México, como a nivel federal, porque el impacto que tiene, el peso que tiene el gobierno de la Ciudad de México en las decisiones del gobierno federal, pues es muy significativo. Sin lugar a dudas, habrá que hacer una observación muy minuciosa de cómo se mueven las aguas en el gobierno de Claudia Sheinbaum para entender exactamente cómo va a hacer las modificaciones y las transformaciones que evidentemente las urnas le están demandando. Me parece que en este momento la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no puede de ninguna manera ser considerada como descartada, como una sólida aspirante a pelear la candidatura presidencial de Morena en 2024. Lo que creo también es que dependerá de ella, de su destreza política sobre todo y de su destreza como gobernante, atender este llamado de las urnas o dejar que pase sin acusar recibo del golpazo político que recibió el corazón de Morena, que es la Ciudad de México. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.